Durante buena parte de esta tarde, y muy probablemente todavía, mientras grabamos este video, el presidente Trump se está reuniendo con su equipo de seguridad nacional y con los generales, como él mismo dijo antes hoy, para intentar decidir qué va a pasar a continuación con la guerra de Irán. ¿Habrá un acuerdo negociado? ¿Volveremos a las operaciones de combate? Por lo que se ha dicho hoy y por lo que ha ocurrido en las últimas 36 horas, parece que estamos volviendo a deslizarnos hacia la guerra. Si existía la posibilidad, esa que hemos defendido desde el principio, la llamada teoría de salir caminando, en la que simplemente se declara la victoria y se abandona, esa ventana también parece estarse cerrando. Y aunque el presidente Trump, durante la última semana o los últimos 10 días, junto con algunos de sus seguidores, haya estado dejando caer notas y sugerencias de que podríamos simplemente retirarnos, que a ellos les llevaría 2 décadas tener éxito y que nosotros podríamos marcharnos hoy, considerándolo un triunfo, esos comentarios están quedando ya en los márgenes, si no han desaparecido del todo. En su lugar, están siendo sustituidos por declaraciones militares más ruidosas y dogmáticas, muchas de ellas del propio presidente Trump, como vas a ver ahora. Nada de esto es bueno para Estados Unidos. Los fundamentos no han cambiado. Por mucho que el presidente Trump quiera manipular los mercados del petróleo o la bolsa con los medios de que dispone, por mucho que quiera hablar y fingir lo contrario, por muchas veces que diga que tiene todas las cartas, no las tiene, y los stats siguen siendo los mismos. Y si el presidente Trump escucha al grupo que le susurra al oído que vuelva y termine el trabajo, va a ser catastrófico para nosotros, para Israel, para Irán y para la mayoría de nuestros aliados en todo el mundo. Porque las consecuencias son enormes, muchísimo más grandes que lo que ocurra sobre el terreno en Irán. De todo eso vamos a hablar hoy. Pero antes, veamos lo que dijo el presidente Trump esta tarde, o mejor dicho, esta mañana. Dijo: "Escuchad, tengo todas las cartas, y Irán va a ceder. Suslider por natet folk evenist wargroid." Es increíblemente débil. Diría que ahora mismo es la más débil. Después de leer ese montón de basura que nos enviaron, ni siquiera lo terminé. Dije, no voy a perder el tiempo leyendo eso. Diría que es de lo más débil que hay ahora mismo. Está en estado crítico. El alto el fuego está en estado crítico, dice el presidente. Y eso es malo, porque probablemente sea la única persona que puede romperlo o decidir cuándo se acaba. Siempre ha sido posible que la parte iraní lo reanude, pero nunca pensé que fuera probable, porque no les conviene hacerlo. Les interesa más mantenerse firmes, dejar que sean los Estados Unidos quienes lancen el siguiente golpe, y así tener cobertura política y diplomática en todo el mundo para decir que solo están respondiendo a lo que ocurre. Si hubieran roto el alto el fuego por su cuenta, habría sido mucho más fácil para otros países condenarlos, y así sucesivamente. Pero al esperar, lo más probable es que consigan mucha cobertura, proporcionada de forma paradójica por nuestras propias acciones aquí en Estados Unidos. Y eso también jugará en nuestra contra. Pero escucha, el alto el fuego puede estar en estado crítico, pero el lado iraní no lo está. De hecho, están en una posición cada vez más fuerte, y como veremos más adelante en este episodio, están mostrando una nueva confianza. No solo no se están rindiendo, no solo no se están derrumbando bajo el peso del bloqueo y de todos los bombardeos de los primeros 40 días, sino que están tomando impulso. Están recuperando fuerzas. Y aunque están sufriendo mucho, y sin duda lo están, todos los ataques que hemos llevado a cabo, los efectos económicos que seguimos intentando provocar, la furia económica de la que habla Daniel Davis y este bloqueo, todo eso está teniendo un impacto real sobre el terreno en Irán. No es algo sin importancia, no es algo menor, es grave.
Es algo serio, pero se puede soportar. Y la confianza que están mostrando al resistir esta presión, este pequeño país frente al enorme peso militar combinado de Estados Unidos e Israel, está dando a la gente orgullo por sobrevivir en medio de tanto sufrimiento. Siguen luchando, siguen sufriendo, pero están ganando confianza. El presidente Trump intenta imponer justo lo contrario, que pierdan esa confianza y así sean más fáciles de moldear según sus condiciones. Pero, por desgracia, no es eso lo que está ocurriendo. Aunque uno no lo diría al escucharlo, porque Trump explicó que en realidad, ¿sabes qué? Esto puede durar mucho tiempo. Yo no tengo ninguna presión. Rechazamos una propuesta de Irán este fin de semana. ¿Puede contarnos algo sobre esa oferta? Era simplemente inaceptable. Ya sabe, mucha gente decía, bueno, ¿tiene un plan? Claro que sí. Tengo el mejor plan de todos. Quiero decir, Irán ha sido derrotado militarmente por completo. Les queda muy poco. Probablemente se hayan rearmado un poco durante este tiempo, pero acabaremos con eso en un solo día. Sí, mira, esto es justo lo que de verdad me preocupa. Si él dice algo así simplemente porque quiere, no sé, manipular la opinión pública estadounidense, eso está mal, pero es una cosa. Ahora bien, si realmente cree lo que le están diciendo, si cree lo que está diciendo, eso sí que es una señal de alarma, porque dice que están derrotados militarmente. Y no lo están. Han sufrido daños, sí, pero las cosas que de verdad importan, la que más importa de todas, el control del estrecho de Hormuz, nunca ha salido de sus manos desde que empezó la guerra que nosotros elegimos. Nunca hemos conseguido arrebatárselo. Nada de lo que hemos hecho, el bloqueo, los bombardeos, ese fallido, como lo llamen, Proyecto Libertad, todo eso fue absurdo y nunca llegó a ser nada en realidad. Ahora, por lo visto, están pensando en reiniciar eso. También hablaban de ello esta mañana, además de quizá hacer otras cosas de tipo militar. Pero nada de eso ha tenido éxito. No hemos detenido sus fábricas de misiles, no hemos detenido sus fábricas de drones, no hemos impedido que reciban apoyo de sus aliados regionales, no hemos derribado su gobierno en absoluto. Y por supuesto, seguimos sin tener acceso ni control sobre ninguna de sus instalaciones nucleares, que puede que hayan sobrevivido a los bombardeos o que estén en otro lugar, ni sobre el material nuclear reprocesado. Aparte de eso, sí, todo va de maravilla. Pero el presidente Trump parece pensar que sí, que lo tenemos todo bajo control, que serán derrotados militarmente y que todo lo que hayan estado construyendo lo eliminaremos en un solo día. No lo eres. Puedes volar todo tipo de cosas, lo que sea, con esa armada. ¿Recuerdas la gran armada de la que habló al principio, en el mes o mes y medio previo a todo esto? Pues bien, luego entró en acción. Ahora ha reconstruido gran parte de eso. Ha traído nuevas tropas, muchas tropas terrestres también, y además mucha más munición. Así que todas esas reservas que se habían agotado en los primeros 40 días se han repuesto, y en algunos casos, según los informes, incluso superan el nivel original. Por lo tanto, puede volver a causar mucho daño en Irán, y se pueden volar todo tipo de cosas en la superficie. Pero, igual que antes, no importaba lo que destruyeras en la superficie, lo que realmente importaba era lo que alcanzaras por debajo. Y eso es algo que no vamos a tener más posibilidades de hacer después que antes, porque la misma tecnología que usamos y que no funcionó antes sería la misma que aplicaríamos después. Y sus instalaciones siguen estando bajo montañas de granito, y no puedes entrar en ellas. Así que las cosas que realmente importan, no puedes alcanzarlas. Entonces, ¿qué ganarías volviendo a entrar y atacándolos? Evidentemente, eso tendría consecuencias, pero a simple vista no vas a cambiar nada y no vas a obtener un resultado distinto la segunda vez que lo intentes respecto a la primera. Las cosas no funcionan así. Bueno, el presidente Trump también está diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo voy a por una victoria total. Ellos piensan que, bueno, me cansaré de esto o me aburriré o que tendré alguna presión.
Pero no hay presión. Ninguna en absoluto. Vamos a tener una victoria total. Irán me lo dijo con mucha firmeza porque tienen la intención de darnos el polvo nuclear, como yo lo llamo. Es más fácil decirlo así que explicarlo. Pero habrá que sacarlo, porque no tienen el equipo necesario para moverlo. Tú y China sois los dos únicos países del mundo que podrían sacarlo. Vale, volviendo otra vez a ese concepto. Si él realmente cree lo que está diciendo y vamos a tener una victoria total, fíjate, eso debilita por completo la posibilidad de que pueda aplicar la teoría de nos retiramos. Porque si dices que vamos a tener una victoria total, entonces no puedes, ni mañana, ni dentro de un mes, ni dentro de 3 meses, decir, ¿sabes qué? Nos retiramos porque ya lo hemos ganado todo, cuando todas esas cuestiones de las que acabo de hablar siguen sobre la mesa. Y los iraníes siguen desafiando y siguen controlando todo lo que he mencionado, incluido, sobre todo, el Estrecho de Hormuz. No puedes salir de esto diciendo hoy, mientras te reúnes con tus generales, que vas a lograr una victoria total. Si luego te marchas y los dejas con otra cosa, sobre todo si ni siquiera hay un acuerdo negociado, simplemente te vas. Puedes decir lo que quieras, pero eso no cambia la realidad. Y aún hoy sigo recomendando que tomemos ese camino, porque es el único que puede limitar el daño de lo que ya está hecho. Cualquier otra opción, seguir aplazando el problema, mandataris bloquear o reanudar de cualquier forma, arriesgar de todo no te debe ordenar, en sem en gebortheu. It's saying it, no heroic comentar. And the cost will continue to rise. So I'm still for that, thinking he should do it. Sigo pensando que debería hacerlo, pero esto le está complicando las cosas. Y si de verdad cree, por lo que está diciendo, que podemos lograr una victoria total, eso es muy preocupante, porque me hace pensar que quizá está dejando de lado la idea de retirarse y volviendo a la de reiniciar la guerra. Ahora, él sigue repitiendo esto. No tengo ninguna prisa, no estoy bajo presión. Pues sí, la tiene. Está bajo mucha presión, lo admita o no. Cosas recientes. La India, uno de nuestros líos es no suceder through promesidio. India, one of our allies, is having a real problem. They are telling their people, the prime minister, he had to go before. Están diciendo a su gente, el primer ministro, que tuvo que salir ante su país y decir, escuchad, tenemos que hacer algunas cosas de otra manera. Tenemos que reducir a la mitad el uso de fertilizantes. Tenemos que empezar a trabajar a distancia. Nada de comprar oro. Ahí, en la parte inferior, se ve que dice, hago un llamamiento a los ciudadanos para que usen menos combustible. Trabajen desde casa y reduzcan las importaciones, porque los precios globales de la energía están poniendo bajo presión las reservas de divisas del país. Así que ese es nuestro aliado, que empieza a tener muchos problemas justo ahí en la región. El combustible para aviones, hemos estado hablando de eso. Aquí hay un gráfico que muestra el Reino Unido, Alemania, Francia, Irlanda, Dinamarca, España y Noruega. Y ves que todas esas líneas iban rectas hasta que empezó la guerra. Desde entonces han empezado a bajar. Y ahora se nota claramente. Si miras aquí de hecho ves esa línea negro-verde en la parte inferior. Esa es Irlanda. Están prácticamente agotados ya. Así que no van a tener suficiente ni siquiera para mantener las operaciones, a menos que consigan combustible de otros proveedores. Pero fíjate, los demás proveedores también están empezando a quedarse sin reservas de queroseno de aviación, porque una parte importante del combustible para aviones en Europa, especialmente, viene del Golfo Pérsico y ahora está bloqueado. Y si miras hacia julio, todos van a estar en niveles críticamente bajos. Y muchos de esos países ya han cancelado decenas de miles de vuelos. Y hemos hablado contigo muchas veces desde que empezó esta guerra, y sobre todo desde que comenzó el alto el fuego, sobre el problema de que el precio del petróleo se ha mantenido artificialmente bajo, por la imprudencia de los inversores y por la manipulación intencionada del mercado por parte del presidente Trump, con sus declaraciones para mantener la confianza y dar la impresión de que todo va bien. Eso le está dando un buen resultado político a corto plazo, pero nos está perjudicando a medio plazo.
porque las señales que enviaría un precio del petróleo más alto, esas que nos habrían llevado a hacer lo que ahora está haciendo la India, por decisión de su presidente o de su primer ministro, nosotros también las habríamos seguido, porque la señal del precio habría estado ahí. Bueno, la gente ya está recortando un poco porque el precio de la gasolina y del diésel está $1 o más por encima de lo que estaba antes. Así que eso ya ha tenido un efecto. Pero como el precio se ha mantenido relativamente bajo, muchos piensan, vale, no voy a reducir tanto. Y por eso el precio no ha subido tanto. Desde luego, no mucho más de $1 por encima de lo que teníamos. Y ahora nos estamos acercando a los $5. Estamos ya cerca de esa media nacional, lo que va a hacer que la gente esté un poco más descontenta. Pero si el precio real del petróleo previsto, sobre todo para los próximos meses en el mercado de futuros, estuviera en línea con los fundamentos, sería mucho más alto de lo que es ahora. Y eso, por sí solo, haría que la gente pensara, tenemos que empezar a hacer algo diferente. La gente empezaría a preguntarse, ¿cuáles son los factores que pueden mitigar el problema? Y eso reduciría el consumo. Así se ganaría tiempo, porque con la pérdida del flujo que sale del Golfo Pérsico hacia el mercado global, la situación sería un poco mejor para nosotros y también para los demás. Pero si seguimos enviando la señal de no es tan grave, entonces la gente no reduce su consumo. Piensan que todo va a ir bien y siguen gastando, siguen haciendo lo mismo de siempre, lo que acelera aún más el uso. Todo esto se ha permitido, no solo por la declaración del presidente Trump, sino también por la liberación de reservas de almacenamiento en todo el mundo. Las reservas estratégicas de petróleo en Estados Unidos y en otros lugares, incluso algunas en China. China está tomando algunas medidas para reducir su consumo e incluso ha estado suministrando algo de combustible a algunos aliados regionales. Todo eso ha tenido el efecto de reducir y compensar la falta de flujo que sale del Golfo Pérsico. El precio del petróleo, claro, está más alto, unos $30 por barril más que cuando empezó la guerra, pero aún así no ha subido tanto. Sin embargo, eso es una ilusión, porque da a entender que se puede mantener esa situación, y no se puede. Una vez que esos depósitos y las reservas estratégicas de petróleo lleguen a cierto nivel, y según un informe de Bloomberg que vi esta mañana, eso empezará a pasar dentro de 2 o 3 semanas, ya no vamos a tener ese colchón. Así que el déficit en el mercado global, que hasta ahora se ha disimulado con las liberaciones de las reservas estratégicas, ya no podrá ocultarse más. Y entonces habrá un déficit físico real. El precio tendrá que subir porque hay escasez de productos. Simplemente no hay suficiente para todos, no hay más fuentes disponibles. Y lo único que puede hacer el mercado para equilibrar la situación es subir el precio. Todo eso va a generar un público muy descontento aquí en Estados Unidos, y el presidente Trump va a tener que hacer algo para afrontarlo. Así que cuando él dice, no tengo ninguna prisa, no hay presión sobre mí, bueno, sí la hay, y dentro de poco va a tener mucha más presión. Puede que lo diga en público, pero estoy seguro de que, detrás de las cámaras, tiene delante todos los gráficos y los informes de sus expertos. Probablemente en esa reunión en la que está ahora mismo con el equipo de seguridad nacional, señalándole todos esos datos. Eso va a llevarle a una situación de cada vez más estrés y más presión. Porque si su única estrategia es patear la lata hacia adelante, entonces todo eso va a ocurrir igualmente. Porque eso no va a servir de nada para evitar el aumento de precios que llega cuando te quedas sin suficiente suministro global. El peor resultado sería decir, vamos a reiniciar la guerra. Pero se puede entender por qué él podría sentirse tentado por quienes defienden eso. Y ya te hemos mostrado a muchos aquí en este programa, Mark Levin, Jack Keane y varios más, que insisten en que hay que seguir la vía militar, porque así los eliminaríamos de una vez por todas. Es curioso, ¿verdad? He oído esa frase varias veces,
Y antes pensaba, porque la escuchaba mucho, en muchas películas de guerra o en Star Wars, que siempre decían eso de los vamos a eliminar de una vez por todas. Y siempre me parecía una frase tan cursi. Pensaba, nadie dice eso en la vida real. Y ahora míralos, lo están diciendo de verdad en la vida real. They are. They're actually saying that in real life. Jack Keane has said it on at least one occasion that I saw. Jack Keane lo ha dicho al menos en una ocasión que yo haya visto. Vamos a acabar con ellos de una vez por todas. Lo cual es absurdo. Es incluso más absurdo que en una película de ficción, donde podrías escribir un guión en el que no se acaban. Aquí tienes los hechos, la realidad sobre el terreno, que demuestran claramente que no vas a acabar con ellos ni de una vez por todas, ni de ninguna otra forma. Y aún así, de eso están hablando, y lo dicen con total seguridad. Y cuando lo dicen con suficiente confianza, si además muestran suficientes gráficos, tablas y afirmaciones de personas a las que al parecer el presidente Trump escucha, puede que se sienta tentado a seguir ese camino. Aquí está, de hecho, el propio Jack Keane, creo que fue hoy mismo, diciendo exactamente eso. I think it's earlier today saying that very thing. Mire lo que los iraníes nos están proponiendo. Primero, mantener parte de su programa nuclear, y eso evidentemente no es aceptable. Segundo, conservar la soberanía sobre el estrecho de Hormuz de forma indefinida. Y luego, las otras tres condiciones tienen que ver con lo siguiente. Sabemos que el régimen probablemente va a sobrevivir, incluso si volvemos a operaciones de combate, pero queremos que quede tan debilitado que sea vulnerable al colapso. Sin embargo, si firmamos este acuerdo, tres de las cláusulas que ellos piden están centradas en financiar su recuperación, descongelar los activos bloqueados, levantar las sanciones y recibir reparaciones por los daños sufridos. Así que desde luego el presidente Trump ha rechazado eso por completo. Creo que hemos dado a las negociaciones una verdadera prueba de tiempo para ver si funcionaban, y no van a funcionar. En mi opinión, lo mejor que podemos hacer es volver atrás y terminar lo que empezamos, cumpliendo los objetivos militares que se nos asignaron. Really? That's your recommendation? ¿De verdad? I mean, that ¿Esa es tu recomendación? Quiero decir, eso demuestra, y lo siento, pero hay que decirlo claramente, que es un incompetente. O miente o es un incompetente. Si no cree eso, entonces miente. Si lo cree, es un incompetente, porque no existe ninguna estrategia militar que te permita cambiar el resultado de los primeros 40 días simplemente repitiendo lo mismo. Ya hemos demostrado que no va a funcionar. Y te lo dije, porque lo demostramos el año pasado. En la guerra de 2025 no se puede lograr, porque ellos tienen la capacidad de responder con ataques de precisión. Y ahora tenemos pruebas claras, del New York Times, del Washington Post y de varios más, CNN y algunos otros analistas independientes, que han examinado todos los daños causados a instalaciones de Estados Unidos y de algunos aliados. Y lo que se ve son ataques de precisión, dan justo en el objetivo. Aún así, sigue circulando esa afirmación absurda de que derribamos el 90% de sus misiles entrantes. Me parece muy poco probable. Ted Postal ha estado en nuestro programa en el pasado y dice que no es cierto. Yo no lo sé de primera mano. Pero sea cual sea la cifra, las pruebas están ahí. Tanto si es un 10% como un porcentaje mayor, algunos logran pasar, y cuando lo hacen, dan en el blanco. Es decir, cuando dicen, si volvéis a operaciones de combate, vamos a atacar vuestra infraestructura energética, vamos a golpear vuestras instalaciones petroleras, quizá también los oleoductos y las plantas de tratamiento de agua o de desalinización. Esos son amenazas potencialmente existenciales para los países sobre los que caerían. Eso es lo que están diciendo. Y desde luego, tienen la capacidad de hacerlo. No se les puede detener militarmente, o ya lo habríamos hecho. Así que cuando él dice, iremos, terminaremos el trabajo y completaremos todas las tareas que dejamos pendientes, no va a pasar. Últimamente repiten esta afirmación tan extraña para intentar que suene mejor. Algo como, bueno, ya destruimos el 70% en su momento.
trying to make it sound better that, oh, well, we took out 70% back then. We'll get the other 30 or 25%, depending on which day they're talking about, knock it out here. Look, if that was the case, then all of the key things I just enumerated at the beginning of this that they still have, 70% of them would have been taken away, but none of the percent of them have. So if President Trump is listening to this, that's a problem. Now, it is a problem, and again, more evidence that he's leaning in that direction. El presidente Trump apareció con Cheryl Atkinson en un video que se publicó el fin de semana, donde le preguntaron con más detalle sobre el material nuclear reprocesado. About the nuclear reprocessed material. ¿En qué punto estamos de la guerra? Si todavía no hemos conseguido los materiales nucleares, el uranio enriquecido, de ellos. Bueno, eso lo conseguiremos en algún momento. Todo lo que queramos lo tendremos vigilado. Sabes, hice algo que se llama la fuerza espacial, y ellos están controlando eso. Si alguien entrara, podrían decirte su nombre, su dirección, el número de su placa. No, lo tenemos muy bien vigilado. Si alguien se acercara al lugar, lo sabríamos, y los volaríamos por los aires. Los volaríamos por los aires, sí, podemos conseguir eso cuando queramos, y si no, simplemente los volamos. Iremos y les dispararemos, y ya está, y no habrá ninguna consecuencia por eso. El hecho de que siga diciendo eso, y que lo repita una y otra vez de forma retórica, lo aleja cada vez más del único resultado que podría tener alguna posibilidad de reducir el daño: la teoría de retirarse a tiempo, porque ahí está hablando de acción cinética. Incluso cuando, por otro lado, dice que van a lograr una victoria total, hay un argumento plausible para Trump. Podría darle la vuelta y decir: ese es el relato que necesito para retirarme. Ya he conseguido la victoria total en todo lo que quería, y puede inventarse lo que quiera. Pero cada vez le resulta más difícil hacerlo, por las cosas con las que lo vincula. Pero algo como esto, cuando dicen, no, si lo tocan, los vamos a bombardear, vamos a volver a entrar, eso sí que es un problema real. Ahora bien, esa es la parte de Estados Unidos. Déjame mostrarte lo que está diciendo Irán, porque si pensamos que ellos están sintiendo la presión, que nosotros tenemos todas las cartas y ellos ninguna, y que van a ceder, quizá deberíamos escuchar lo que los iraníes están diciendo. El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional, todo esto es de hoy, citando a Islami, creo que es uno de sus funcionarios, dijo: el enriquecimiento ni siquiera es negociable. El tema de la tecnología nuclear no está sobre la mesa. Así que tienes ese comentario con Cheryl Atkinson y el anterior de esta misma mañana, donde él habla de que sí van a conseguir ese material. Y dijeron que o nosotros o China tenemos que sacarlo, porque ellos no pueden. Bueno, eso es una tontería. Es una completa y absoluta tontería. Ni siquiera está sobre la mesa para debatir. Todo lo que dice la parte iraní es que lo mantendrán ahí, en segundo plano. No va a estar en primer plano, no va a ser una prioridad, no forma parte de los temas iniciales. Lo único de lo que estamos hablando ahora es de poner fin a la guerra y consolidar nuestro control del estrecho de Hormuz, porque ellos creen que tienen cartas que jugar, porque lo están viendo con mucha frialdad y piensan que pueden soportar lo que les estamos imponiendo. Y saben cuánto castigo hemos infligido, cuántas cosas hemos destruido, cuánta gente hemos matado. Y están calculando que es un precio alto que pagar, pero necesario para llegar al punto en el que puedan derrotar estratégicamente a Estados Unidos y eliminar el riesgo de una guerra futura. Lo último que van a hacer, y esto lo han dicho los iraníes desde hace mucho tiempo, muchos incluso antes de que empezara la guerra, es que si el conflicto comenzaba, no iban a hacer simplemente todo lo posible por lograr un alto el fuego y poner fin a la guerra por cualquier medio, si eso solo iba a dejar la puerta abierta para que Estados Unidos o Israel volvieran dentro de unos meses o unos años, o cuando les pareciera. Dijeron no, no haremos eso. Y hasta ahora parece que lo decían en serio. Luego tuvimos al presidente Raisi.
He says, this is according to ISNA. Dice, según ISNA, su agencia de prensa en Irán, que la opción racional, lógica y basada en el interés nacional es que la victoria de las Fuerzas Armadas en el campo de batalla también se complete en el terreno diplomático y que los derechos de la nación iraní se consoliden desde una posición de dignidad y autoridad. Así que parece bastante confiado también. Parece muy seguro de que, oye, esto lo vamos a conseguir, que vamos a tener éxito en lo que ya hemos logrado militarmente. Y cuando habla de lo que han logrado militarmente, basta con mirar lo que han hecho con las bases militares de Estados Unidos. Prácticamente han vaciado 16 de nuestros emplazamientos. 16, dejándolos casi inservibles. Otra vez, prácticamente arrasaron. Bueno, no arrasaron del todo, pero sí dañaron gravemente la base naval en Bahrein, hasta el punto de que tuvimos que evacuar. En la mayoría de estos lugares tuvimos que evacuar para intentar reducir el número de bajas entre nuestras tropas. Fíjate en lo que han hecho a nuestros barcos. Nuestros barcos, sobre todo los pocos que han entrado, han sido atacados. Y hasta ahora no hemos tenido pérdidas en combate en la Marina, pero hemos sido muy cautelosos, y con razón, evitando meter los barcos en el estrecho con demasiada frecuencia y sacándolos enseguida cuando entraban para mantenerlos fuera de alcance y que no corran tanto peligro. Pero fíjate, todo lo que intentaron militarmente, sobre todo los daños importantes que causaron a Israel, a ciudades israelíes y también a instalaciones por todo el Golfo, en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, fue para demostrarles que hay un precio por proteger a Estados Unidos. Así que, cuando dicen que tuvieron éxito, es porque no querían una guerra. Pero cuando, según ellos, se les impuso una, respondieron de una forma que consideran exitosa porque demostró que no se les puede tratar como si nada. No son Siria, donde simplemente se reciben misiles sin responder, sin hacer nada, hasta que al final te echan del poder, como le pasó a Bashar al-Assad. Dijeron, no vamos a hacer eso. Así que ahora han demostrado una capacidad militar tal que si los atacas te van a responder y te va a doler. Y ahora él dice, añadamos la parte diplomática a eso. Luego vemos al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Bakai. Él dice que la propuesta de Irán a Estados Unidos era, desde su punto de vista, razonable, responsable y generosa. Y añade, lamentamos que la parte estadounidense siga insistiendo en mantener posturas unilaterales y exigencias poco razonables, basadas en ideas en gran parte fabricadas por el régimen sionista. Así que, como ves, nadie está retrocediendo. Nadie parece preocupado, ni tenso, ni da la impresión de pensar que el tiempo no juega a su favor. Porque, a diferencia del presidente Trump, hay cosas que van a empezar a pasar en cuestión de 2 o 3 semanas. Ahora mismo, en lo que se refiere al suministro de energía, al agotamiento de las reservas estratégicas de petróleo, al aumento del precio del crudo y a todo lo que eso implica económicamente, no hay nada comparable en el lado iraní. Ellos están sufriendo, y ese sufrimiento puede continuar. Y si se vuelve a operaciones de combate, el sufrimiento se intensificará, pero nada que no hayan vivido antes. Recordemos que ya tuvieron una guerra de 8 años en los años 80. Tienen experiencia directa. Muchas de las personas, o la mayoría de las que hoy ocupan cargos clave en el gobierno, lucharon en la guerra entre Irán e Irak. El profesor Morandi, que ha estado varias veces en nuestro programa, también combatió en esa guerra. Así que, cuando esta gente dice, sabemos lo que significa sufrir y resistir mucho dolor, tiene sentido porque lo han vivido. No hay que subestimar eso. Alguien que ha pasado por ello, que ahora lo afronta con una mirada sobria y que entiende el poder de Estados Unidos, lo que podemos desplegar, lo que podemos lanzar contra su país en poco tiempo. Cuando dicen que pueden resistirlo, hay buenas razones para pensar que saben de lo que hablan. Pero mira, en cuanto a cuánto puede durar esto, hay otro punto que es realmente importante. Esto también lo publicó Iran Today,
a través de su agencia de noticias ISNA. El presidente de la Asociación de Transporte Marítimo dijo, refiriéndose al bloqueo marítimo: tenemos más de 6,000 kilómetros de frontera terrestre con 7 países y 7,000 kilómetros de frontera marítima al norte, en el Mar Caspio, con 5 países. A través de esas rutas, hemos establecido conexiones ferroviarias con Rusia, Turquía y varios otros países. Así que lo que vienen a decir es, sí, vuestro bloqueo nos perjudica, pero no es catastrófico, porque tenemos muchas otras opciones. Y recuerda, no hace ni un mes que Irán mantuvo negociaciones con Pakistán y abrió, creo que fueron 6 pasos fronterizos terrestres, quizás 5 o 6 rutas por tierra por donde pueden empezar a hacer negocios y mover mercancías hacia otros puertos para poder entrar y salir con bienes y todo eso. Así que nuestro bloqueo limita, pero no bloquea del todo. Irán tiene vías alternativas y las está utilizando. Todo eso te indica que, sobre todo si se trata solo de la versión del bloqueo, pueden aguantar. Sin duda, quizás sea una expresión un poco fuerte, pero seguro que muchos meses, bien entrado el final del año, antes de que empiece a notarse algo realmente grave. De verdad, no puedo insistir lo suficiente en esto. Probablemente podamos aguantar unas semanas, unas pocas semanas, antes de que la situación sea imposible de contener. No se puede salir de eso caminando, ni hablando. Así que, en cuanto a quién tiene más presión ahora mismo, sin duda son los Estados Unidos. Como decía, ya veremos. Gary está pendiente de los titulares. Si sale algo de la reunión que acaba de tener lugar, nos lo contará. Pero esto también viene de Axios, de hoy mismo, citando a 2 funcionarios estadounidenses. Axios informa que el presidente de Estados Unidos está considerando realizar ataques limitados contra Irán, con la intención de presionarlos para que acepten volver a las negociaciones nucleares. Según un funcionario estadounidense, les va a apretar un poco las tuercas, es lo que dijo sobre el presidente Trump. Mientras que otro funcionario comentó, creo que todos sabemos a dónde va esto, refiriéndose a que se encamina de nuevo hacia la reanudación de la guerra. Según el informe, una de las opciones sobre la mesa es atacar el 25% de los objetivos que Estados Unidos ya tiene identificados, pero que aún no ha golpeado. Es una situación muy mala. De nuevo, todo empuja cada vez más hacia el peor desenlace posible. Y toda esa gente que le susurra al oído diciendo, sí, acabemos con él de una vez por todas, así los obligaremos. Y luego se ve que dicen, vale, pues ya sabes qué. No intentemos hacer lo mismo que la primera vez, con ese gran impacto, ese tipo de golpe contundente. Vamos con algo más pequeño. Y les daremos a entender que esto es solo para presionarles, para que se sienten a negociar en unos términos que nos resulten aceptables. No hay ninguna razón para que lo hagan. Y el lado iraní ya ha dicho antes de esto, y veremos si hay algún comentario concreto sobre este asunto más adelante, que no, igual que dijeron cuando empezó esta guerra. Si hay una sola bomba, no habrá opción de una bomba pequeña. Si atacas cualquier objetivo, nosotros atacaremos el nuestro. Y han dicho en los últimos días, hacia finales de la semana pasada y durante el fin de semana, que ya tienen sus objetivos definidos, listos para actuar. Si se reanuda la guerra, empezarán a golpear todos esos objetivos costosos. Bases militares estadounidenses, barcos estadounidenses en el mar. Por cierto, este fin de semana publicaron una fotografía de uno de sus submarinos que había salido a la superficie, diciendo, ni siquiera hemos usado estos todavía, podemos hacerlo, podemos empezar a hacerlo también. Así que, por muy bien que funcionen nuestros sistemas de defensa aérea, ni siquiera sabemos cómo funcionan las medidas defensivas submarinas, las que están bajo el agua. Puede que funcionen o puede que no. No lo sé. Hoy, el presidente Trump, quién sabe si es cierto, afirmó que se lanzaron 111 misiles iraníes contra un buque de guerra, sin especificar cuál, y dijo que el 100% fueron derribados por nuestras contramedidas. No sé si eso es verdad. No hay ningún video. Nadie puede confirmarlo.
Me cuesta creer que se dispararan tantos misiles y que todos fueran interceptados, que no pasara ni uno. Ninguno de nuestros otros sistemas de defensa aérea es tan eficaz. Pero bueno, eso es lo que dice el presidente Trump. Ahora, si quiere ponerlo a prueba a una escala mayor y volver a enviar nuestros buques de guerra a una zona de peligro, entonces quizá descubramos si las cosas van tan bien o no tanto. De todos modos, el presidente Trump, hay un par de cosas de las que quiero hablar antes de terminar. Cuando se trata de lidiar con el lado iraní, una cosa es sentir desprecio por alguien y guardártelo para ti. Pero cuando dices esas cosas en público, no te ayuda en absoluto, porque lo que intentas es conseguir que la otra parte, ya sea por presión o por otros medios, ceda en sus posiciones y se acerque a las tuyas. Y cuando hablas de ellos de forma condescendiente, eso debilita aún más tus posibilidades. Parece que el presidente Trump no ha recibido ese mensaje. President Trump apparently hasn't gotten that memo. Están locos, teniendo un arma nuclear. Yo trato con ellos, se lo digo directamente, les digo, estáis locos, trato con ellos. Hablan de otra manera, les digo, estáis locos, sois gente loca, estáis chiflados. No vais a tener un arma nuclear. Creen que pueden convencerme, pero no les sale bien. Saben perfectamente lo que pienso. No pueden tener un arma nuclear. La usarían en menos de una hora después de conseguirla. Por supuesto, no hay absolutamente ninguna prueba de eso. Es una invención que siguen repitiendo, y toda la gente que está a favor de la guerra se ha aferrado a esa idea. Dicen, si tuvieran un arma nuclear, la usarían en una hora. Aunque nadie más en el planeta, aparte de nosotros, ha usado jamás un arma nuclear teniendo una, porque los demás la han querido como elemento de disuasión para que nadie les ataque. Y ha funcionado. Ha sido bastante eficaz para evitar operaciones a gran escala contra cualquier país que tenga armas nucleares. Así que eso es mentira. Es algo inventado para hacerles parecer irracionales. Y no sé, quizá ese sea el objetivo aquí. Tal vez la intención del presidente Trump sea algo así como, ya ni me importa el lado iraní, solo quiero que parezca que no puedo tratar con ellos, para que nos veamos obligados a recurrir a la opción militar. Hay un último video que quiero mostrarte, donde en realidad dice exactamente eso, donde viene a decir, mira, ellos simplemente están siendo irracionales. Mira, he tenido que tratar con ellos 4 o 5 veces. Cambian de opinión, son gente muy deshonrosa, al menos su liderazgo. No lo olvides, es el tercer nivel. El primer nivel es Dios. Ellos fueron irracionales. El segundo nivel es más razonable. En el tercer nivel, nadie quiere ser presidente, ¿sabes? Dicen, ¿quién quiere ser presidente? Nadie levanta la mano. Pero eso, cambian de opinión. Me ha pasado muchas veces en los negocios. Ya sabes, los que cambian de idea, como los llamamos. Haces un acuerdo con ellos, y al día siguiente te mandan un documento que tarda 5 días en llegar, cuando debería haber llegado en 20 minutos. Y es un documento bastante sencillo. Nunca tendrán un arma nuclear, ¿vale? De verdad tengo que decirlo en voz alta. Los que cambian de opinión, ellos tenían un acuerdo y, de repente, ¿qué pasó en mayo de 2018? Algo con esa fecha, no caigo. Sí, cambiaste de opinión por Estados Unidos y nos sacaste de un acuerdo que nuestro país ya había firmado, solo porque no te gustaba. Así que cambiaste el acuerdo. Cambiaste de opinión y simplemente nos sacaste de él. ¿Quién es el lunático? ¿Quién es el que no es de fiar? Y él va diciendo que son gente sin honor, que son deshonrosos. Depende de con quién hables. El OIEA y algunas otras entidades independientes dicen que en general Irán cumple con las limitaciones del acuerdo. A veces se descubría que habían incumplido ciertas cosas, y recuerdo que en los años anteriores luego volvían a ajustarse a las normas. Una vez que se les señalaba, o los pillaban, o alguien se lo hacía notar, como quieras verlo, depende del punto de vista, entonces volvían a cumplir. Pero en general, hacían lo que decían que iban a hacer. Sin embargo, el único grupo que sigue diciendo una cosa y haciendo otra
somos nosotros. Y la gente en el mundo lo está viendo. Obviamente, la gente en Irán lo está viendo. Y así no les das ninguna motivación, ningún interés en volver y decir, ahora vamos a hacerlo. Es como perder el balón en un partido de fútbol. Vale, claro, me has engañado 17 veces seguidas, pero quién sabe, quizá esta vez, venga, te voy a confiar una vez más. Quiero decir, serían unos insensatos. Y puedes llamarlos de muchas maneras si quieres, pero no puedes llamarlos tontos, porque no parecen serlo. Y ahora parece que están dispuestos a arriesgarse incluso a volver al conflicto, aún sabiendo que volveríamos a lanzar todo tipo de fuego y destrucción sobre sus ciudades, y que probablemente cientos o incluso miles más de sus ciudadanos morirían además de los que ya han muerto. Pero me da la impresión de que la parte iraní está apostando todo a lo siguiente. Reconocemos el coste que tiene para nosotros, pero también reconocemos la oportunidad. Reconocemos el coste que tendría para nosotros si la guerra vuelve a empezar, pero también reconocemos el coste que tendría si volvemos a rendirnos con un acuerdo mínimo, no uno ambicioso. Si ellos ceden otra vez en algo que básicamente permite a Trump salir de todo esto con las manos limpias, o a Israel salir con las manos limpias, entonces no habría nada que les impidiera, o que nos impidiera, mejor dicho, volver a empezar en el futuro. Y eso es justo lo que la parte iraní tiene muy presente. Ya sabes, y el presidente Trump, de forma bastante extraña, dice sí, eliminamos a todos sus primeros líderes, a los segundos, a los terceros, y ahora nadie quiere ser presidente otra vez. Se da cuenta de que Pezeshkian es el presidente de Irán, que ha sido el presidente de Irán, y que antes de la guerra también era el presidente de Irán. No sabe que no ha habido ningún cambio en la presidencia de Irán y que muchos de los otros líderes claves siguen ahí. Al principio asesinamos a muchos, pero la mayoría de los principales dirigentes de los ministerios no han cambiado. Así que no ha habido ningún cambio real, solo un intercambio de personas. Y si acaso, se puede decir que quienes sustituyeron a los que fueron asesinados son ahora más duros, menos dispuestos a ceder en las negociaciones. Así que, lo mires como lo mires, nos estamos preparando para una mala situación. Así no se gana una guerra. Así ni siquiera se aplica bien la teoría de retirarse a tiempo. Esto pasa cuando no eres capaz de tomar una decisión y sigues tropezando por el camino del bloqueo sin hacer nada, mientras el tiempo se agota. O bien, porque te ves presionado por esa ventana de oportunidad que se cierra. Escuchas a los sectores más duros de nuestro gobierno, cedes ante los halcones de guerra e intentas, una vez más, demostrar algo que ya se intentó 2 veces antes y no funcionó para derrotarlos. Quizá a la tercera vaya la vencida, ignorante o simplemente ciego ante lo que hará Irán en represalia y ante cuánto más se dañará nuestro sistema energético y nuestra economía. ¿Cuánta más gente va a morir, incluso de nuestro lado? Sé que a nadie en el gobierno estadounidense le importan las bajas del lado iraní. A mí sí me importan todas las bajas. Me importan las personas en Israel que murieron sin sentido. Y por supuesto, los estadounidenses, porque ese es mi principal asunto, ya que soy una persona de América primero, sin tapujos. Así que me preocupan todos nuestros soldados, y llevo advirtiendo de esto desde antes de la guerra, que nadie tenía por qué morir. Y ahora ya han muerto. No quiero que muera más gente innecesariamente, ni iraníes, ni israelíes, ni iraquíes, ni cataríes, ni emiratíes. No quiero que muera nadie más de ningún país. Así que tenemos que acabar con esta guerra. Pero incluso dejando a un lado el número de muertos, como comentamos la semana pasada con Health Ranger, si pasamos al ámbito militar, lo más probable es que entremos en una situación de depresión económica. Y ahora, ya no es solo una decisión política la que ha cerrado el acceso, sobre todo a los fertilizantes. Ahora es un bloqueo.
Y eso significa que hará falta más de un año, muchos años, para que gran parte de todo esto vuelva a ponerse en marcha, incluso en las mejores circunstancias. Y quién sabe si esas mejores circunstancias llegarán a darse. Eso podría provocar hambrunas en algunas de las regiones más débiles y pobres del mundo. Hambrunas. Podría morir gente porque no habrá suficiente. Nosotros podemos pasar por dificultades, pero ellos podrían enfrentarse a una crisis existencial en la que parte de su población literalmente muera de hambre. Eso es aún más grave que el simple hecho de cuántos morirían en los bombardeos. Than just the issue of how many would die in the bombing. And that's what our president and our leaders need. Y eso es en lo que nuestro presidente y nuestros líderes tienen que pensar, y a través de lo que deben mirar todo esto. No se trata solo de noviembre, tío. Es mucho, muchísimo más que eso. Es la estabilidad de nuestro modo de vida. Es la posibilidad de que otras partes del mundo sigan existiendo. Siempre nos hemos presentado como una ciudad en lo alto de una colina, la nación indispensable y todo ese tipo de cosas. Y ahora, por arrogancia, por orgullo, y tengo que decirlo, por estupidez, estamos a punto de destruir por completo incluso la ficción de que eso alguna vez fue verdad. Y si seguimos adelante, seremos una fuente de daño para los demás. Y si el presidente Trump escucha a esa gente y reiniciamos la guerra, estaremos destruyendo todo por lo que nuestro país ha trabajado durante el último siglo. Podemos remontarnos incluso a lo que empezó antes de la Primera Guerra Mundial, pasando por toda la época de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ha ocurrido desde entonces. Todo eso se puede destruir de un plumazo si se reinicia una guerra que no podemos ganar. Eso es lo que tenemos que entender. Esa es la clave aquí, amigos. Vamos a seguir muy atentos a este tema. Si hay alguna noticia de última hora, os la contaremos en cuanto ocurra. Si no, esperamos veros mañana. Soy vuestro presentador, Daniel Davis Deacon. Ya sabéis, no intento convenceros para que compréis oro ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero sí hay una forma en la que podéis ayudarnos. Suscribíos. Dadle al me gusta y compartid esto con alguien a quien queráis. And share this with somebody you love.